Bueno, en general es un cuadro más general. Nosotros lo empezamos llamando un cuadro por ahí de diarrea aguda que va acompañado de otros síntomas que puede ser fiebre, decaimiento, náuseas, vómitos, ¿sí? Es un cuadro más general, la gastroenteritis, pero los médicos, sobre todo los gastroenterólogos, lo encaramos más como un cuadro de diarrea aguda. Ujú. En, Ento- en- en general, cuando algo así se produce y en una región determinada, probablemente no cree que esto tiene que ver con contaminación de agua, ¿no? Ujú. No Bien. sé, desconozco la situación, pero entiendo que han tenido numerosos casos. Exactamente, doctor. ¿Cómo le va? Lo saluda Ignacio. Es así. En principio, hace un tiempo a esta parte, los casos se reflejaban más que nada en niños y niñas y después empezaron a afectar a la gente adulta, a los mayores. Varios de los médicos y especialistas que han atendido a estos pacientes manifestaban a los mismos que traten de consumir agua mineral y no tanta agua de la canilla. Si bien aquí el agua en Hernando es buena, es pura, se le hace tratamiento constantemente, pero podría proveer de ese factor las causas de la gastroenteritis aquí en Hernando, por ejemplo. Sí, en general se debe a aguas contaminadas. Sí, hay, Ujú. digamos, las patologías por agua contaminada son muchas, por lo menos 7, 8 hay. Entre ellas, bueno, la más frecuente, nosotros tenemos alta prevalencia de hepatitis autoinmune, de hepatitis A, no es la manifestación que están refiriendo, pero Ujú. bueno, hay casos de giardia, de disentería, de fiebre tifoidea, de cólera. Todo eso puede estar generado por aguas contaminadas, ¿no? Pero bueno, es importante realizar estudios en aquellos pacientes que tienen manifestaciones Claro. para poder determinar. Y si no es el agua, ¿qué otra cuestión puede causar la gastroenteritis? Es difícil pensar que no sea el agua como medio digamos, de contagio de numerosos casos. En Ujú. general, no hay, digamos, hay cuadros por ahí que pueden ser también de origen viral, en el cual el contagio también es importante, pero va entre personas que estuvieron relacionadas con pacientes con el mismo cuadro. No es Claro. que esto va a través del agua, sino por contacto más bien directo con los pacientes. Ujú. Y eso va generando numerosos cuadros y bueno, hay muchos virus que pueden ser responsables de, de estos cuadros como rotavirus, enterovirus, o sea, un montón de virus que pueden generar, pero vuelvo a insistir, tiene que haber más relación entre los enfermos y no por ahí pacientes que no han tenido ningún tipo de contacto y empiezan con este cuadro. Claro. ¿Y el virus se puede transmitir de persona a persona o simplemente cada persona se enferma de gastroenteritis por haber consumido, por ejemplo, agua de manera individual? No, el virus más bien el contacto es de persona a persona, Ujú. así como también lo es el virus de la hepatitis A, que Claro. puede venir por aguas también, ¿no? Doctor, recién mencionaba bueno, que la diarrea puede ser uno también de los síntomas, ¿no?, de la gastroenteritis, pero ¿de qué otra manera se manifiesta en el cuerpo esta gastroenteritis justamente? Puede haber no tanta manifestación con respecto a diarrea, y puede haber malestar general, dolores abdominales, náuseas, vómitos, cefaleas. En general estamos hablando de algo que más bien poblacional, como lo que ustedes me están planteando. Claro. Existe la intoxicación alimentaria también, que puede dar síntomas muy similares, quizás a veces mucho más floridos, con la ingesta de algunos alimentos que pueden contener alguna bacteria que genere este cuadro. Pero estamos hablando de algo más concentrado, más puntual. Por ejemplo, una intoxicación en una familia que ha consumido algún determinado alimento que puede tener salmonela, por ejemplo, o Ujú. en algún restaurante con alguna mayonesa casera o algo por el estilo, puede generar un cuadro que se asemeja, a veces un poco más florido, con mayor cantidad de diarrea, más vómitos.
y fiebre, sobre todo inmediatamente luego de la ingesta del alimento. Doctor, ¿hay una época en el año donde se acentúan los casos de gastroenteritis? ¿Puede ser cuando comienza el verano, las altas temperaturas? Así es. Bueno, esto también tiene que ver mucho con el almacenamiento de los alimentos y con las aguas, ¿no? Porque obviamente que a temperaturas más bajas hay bacterias que no pueden reproducirse, y entonces es que está contenido esto, pero cuando la temperatura empieza a aumentar, se genera como un caldo de cultivo para que estas bacterias crezcan, y bueno, es cuando pueden venir estas contaminaciones de agua, ¿no? Es bastante conocido el cuadro más en diarreas estivales. Y dependiendo el cuadro, la gravedad de cada paciente, ¿cuánto es el tiempo de gestación, de incubación de la gastroenteritis? Bueno, es importante poder establecer cuál es la causa o la etiología, como decimos los médicos, a la causa. Digamos, no es lo mismo tener una fiebre tifoidea, aunque hoy ya existen vacunas para la fiebre tifoidea y debería ser menos frecuente, al cólera, por ejemplo, que es un cuadro que genera gran deshidratación de manera brusca y puede requerir muchas veces internación para reposición de líquidos. Entonces es muy relativo dependiendo de cuál es la causa, no se puede generalizar, ¿eh? Lo importante es, obviamente, ante todo este cuadro, es poder mantener la vía oral optimizada para poder hidratarse, y en el caso de eso no lograrse, el paciente requiere internación para hidratación endovenosa, para poder, lo más importante en estos casos es mantener la hidratación, porque suele ser lo más complejo. A veces uno se esmera en decir, bueno, es necesario que coma y todo esto, pero la verdad es que lo más importante es mantener la hidratación adecuada con todos los hidroelectrolitos que con ello la diarrea se puede llevar: sodio, potasio, magnesio, cloro. Todo esto es importante, y a veces hay que reponerlo de forma endovenosa si la vía oral no es posible utilizarla por los vómitos, ¿no? Recién mencionaba del tema de los alimentos, por ejemplo, el tener cuidado cuando uno va a comer a un restaurante, la mayonesa casera. Quizás uno no va tan seguido a lo mejor a comer a un restaurante, o la mayonesa casera es algo que no se consume a lo mejor a diario, pero entre los alimentos que sí consumimos a diarios, ¿de cuáles quizás hay que prevenirse un poco más, hay que tener cuidado, tomar conciencia de que puede llegar a producir, manifestarse la gastroenteritis en el cuerpo? Bueno, a ver, hay los pescados, por ejemplo, hay que tener extremo cuidado, sobre todo los pescados crudos. Todas las carnes también deben estar adecuadamente cocinadas, sobre todo las carnes molidas, que, digamos, las carnes pueden tener una bacteria que se llama Escherichia coli, y sobre todo la Escherichia coli puede estar en la periferia del músculo que nosotros consumimos. Cuando la carne está molida, eso mete la bacteria dentro de la carne. Por eso es importante que las hamburguesas todas tienen que estar bien cocidas, a diferencia de la carne, que la cocción por ahí no es tan necesario que el centro de la carne esté cocido. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la carne de cerdo, el pescado, como mencionamos, el pollo, todo eso tiene que estar muy muy bien cocida, porque la intoxicación alimentaria es posible. Exactamente. Bien. Y recién al principio yo también hice mención de la gastritis. ¿En qué se diferencia gastroenteritis con gastritis? No, la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. El diagnóstico, lamentablemente, coloquialmente se utiliza demasiado el término gastritis, inclusive entre los médicos mismos, ¿no? Bueno, probablemente tenga una gastritis. En general la gastritis da muy pocos síntomas. El diagnóstico es a través de una endoscopía con toma de biopsia y examen a nivel microscópico para tratar de identificar
si hay una gastritis y qué tipo de gastritis es, si es una gastritis que está relacionada con la ingesta de alguna medicación o la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que puede ser la causa de la gastritis o gastropatía. Pero, digamos, el término gastritis es pura y exclusivamente endoscópico y anatomopatológico, no clínico. Bien. Doctor, hablamos que con mayor frecuencia se dan los casos de gastroenteritis en la época donde el calor es intenso, pero ¿qué rango etario es más frecuente que se detecte en este cuadro? Bueno, a ver, los extremos de la vida son los más vulnerables, entre ellos los niños y los pacientes gerontes. Después en el medio toda la brecha de edad puede estar susceptible, pero en menor medida, y también depende mucho digamos, de cuán fuerte está el sistema inmunológico, y eso también va de la mano de la alimentación, de la calidad de la alimentación. Estamos pasando por una circunstancia muy especial que todos conocemos, que es el COVID, y ahí se ha podido ver en estudios con gran número de pacientes que la importancia a la hora de un sistema inmunológico reforzado por una dieta variada tiene que ver con que aquel paciente pueda manifestar el COVID y en qué grado de severidad. Y eso está demostrado en estudios que son multicéntricos, en muchos centros a nivel de Europa, con más de 600.000 participantes, y esto tiene que ver claramente con el nivel de inmunidad y que estuvo relacionado con la calidad de la alimentación y la realización de la actividad física. Doctor, ¿qué tipo de tratamientos es el que ejecuta el profesional médico ante un cuadro agudo? Sabemos que hay internación también, mucha gente se deshidrata, mucha gente no empieza a comer porque pierde el apetito también. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, consumir mucha agua potable, agua mineral, no dejar de comer, sino comer una comida más liviana, más líquida. En general lo más importante es mantener la hidratación, como dijimos, en el caso de que el paciente llegue a un estado crítico en el que las deposiciones superan el nivel de la posibilidad de rehidratarse de manera oral, o esté imposibilitado, ese paciente requiere internación. Para esto el médico, si va a un médico a domicilio, tiene que evaluar el contexto del paciente, que no esté deshidratado. Y en ese caso de no poder manejarlo, tiene que ser manejarse de manera institucional con hidratación endovenosa. Pero lo más importante es la hidratación. El hecho de la alimentación, eso podrá hacerlo una vez que el paciente esté con tolerancia a la vía oral. Pero si el paciente, por ejemplo, no tiene ingesta por 1, 2, 3 días de alimento, no repercute tanto como lo que es la hidratación, que sí es vital.